Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, en particular gracias a Fermín por la invitación. Bueno, ya fueron varios, supongo que ya les dio hambre. Espero los demás aguanten. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la generación de luz láser en fibras ópticas y particularmente algunas nuevas dinámicas que se han encontrado cuando generamos pulsos de luz láser. Mi plática la dividí en estos puntos. Primero daré una leve introducción de lo que son los láseres de fibra. Hablaré un poquito de cómo funciona la operación básica de un láser. Posteriormente les comentaré a grosso modo de estas nuevas dinámicas de pulsos que se han ido encontrando en los últimos años, mis conclusiones y, por supuesto, los colaboradores. Bien, los láseres de fibra son muy atractivos porque tienen una alta calidad de haz, son sistemas compactos y son altamente eficientes en cuanto a la cuántica, ¿no? Para generar luz láser podemos tener dos dinámicas que puede ser, dos operaciones que puede ser la operación de onda continua, como es este apuntador. Bueno, aquí no se ve. Y es que me sacó un poquito, estamos acostumbrados a tener la pantalla atrás y dar la presentación, perdón. Y la otra es la operación pulsada. En este caso podemos tener dos técnicas. Una se conoce como la técnica de Q-switch y la otra se conoce como la técnica de amarre de modos. Con la técnica de amarre de modos podemos generar pulsos con duraciones que son del orden de unos decenas de picosegundos o femtosegundos y que con razones de repetición del orden de los megahertz, que esta repetición de los pulsos va a depender del tiempo de vida el tiempo que tarda la señal en dar la vuelta en nuestra cavidad y que finalmente va a depender de la longitud de la cavidad. Los láseres de fibra en la región de 1550 nanómetros, ahorita les voy a explicar por qué empezamos o por qué se diseñaron esa longitud de onda. Tienen aplicaciones principalmente en la medicina, en sensado remoto, en telecomunicaciones, etc. En el caso de los láseres de Q-switch, nosotros podemos generar luz láser de muy alta energía y que son del orden de los nanosegundos. Son un poquito más grandes que en el caso del amarre de modos. Y bueno, estos tienen otro tipo de aplicaciones como son en la industria, que son básicamente para cortar y soldar material. Hasta aquí la investigación era utilizando fibra que conocemos como fibra estándar. En la fibra estándar normalmente sus dimensiones son de un núcleo de alrededor de 8 o 10 micras y de un revestimiento de alrededor de 125 micras. La señal se transmite a través del núcleo y por la ley de Snell tenemos reflexión total interna que nos permite que la luz se propague dentro de la fibra. En años recientes se diseñó una nueva fibra que se conoce como fibra de doble revestimiento, en la cual es posible que nosotros ahora, en lugar de introducir la luz en el núcleo, la podamos introducir en el revestimiento. Entonces, es claro que es más fácil introducir luz en 125 micras que en 8 o 10 micras. Y por supuesto que esto vino a generar que se diseñaran y desarrollaran láseres con muy alta potencia. Estos nuevos sistemas tienen mucho interés, especialmente en transmisiones atmosféricas de ojo seguro, en transmisiones de comunicaciones ópticas de espacio libre, en sensado remoto, en la medicina, en sensado y en espectroscopía. Bien, las fibras cuando se empezaron a estudiar las fibras, que fue a partir de la invención del láser en 1960, básicamente su primera aplicación fue para telecomunicaciones.
Entonces, ya más o menos en el 80, 90, se empezaron a instalar los primeros sistemas de comunicación vía fibra óptica. Cuando hablamos de un sistema de comunicación, hay dos parámetros que se deben de tener muy presentes. Uno son las pérdidas de la fibra, que lo que va a inducir es que la señal, cuando ésta se propague dentro de la fibra, se vaya atenuando. Entonces es importante mantener una amplitud constante de. Sabemos que las telecomunicaciones se transmiten a través de señales digitales, entonces tenemos ceros y unos. Un 1 es un pulso que va desde los 3.5 volts hasta los 5 volts. Para que nuestro sistema de detección lo considere como un 1, siempre debe tener una amplitud mayor a 3.5 volts. Si la amplitud es menor a esa, entonces nuestro sistema lo puede detectar como un 0. Entonces, en lugar de que al final tengamos una detección de un 1, podemos tener una detección de un 0, y entonces es como el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces la información que vamos a enviar no es la que estamos transmitiendo. Por supuesto que es un parámetro que debe tener mucha importancia, y por eso las fibras se centraron en una longitud de onda de 1550 nanómetros. Resulta que a esa longitud de onda es donde las fibras tienen las menores pérdidas, que como se ve en esta gráfica, son alrededor de 0.2 kilómetros dB por kilómetros. Como les comentaba, una nueva fibra es la que conocemos como fibra de doble revestimiento. En esta fibra, nosotros podemos inducir la señal de bombeo. Ahorita más adelante les explico un poquito más de esto. Dentro del revestimiento de la fibra, que es de 125 micras, y el núcleo de la fibra lo podemos dopar con alguna tierra rara. Entonces, cuando la señal o los rayos de luz cruzan el núcleo de la fibra, excitan los iones de la tierra rara con la cual hayamos dopado esa fibra, y eso nos va a permitir empezar a tener lo que conocemos como emisión espontánea, emisión estimulada, etcétera, y generación de luz láser. En particular, si nos vamos a la tabla periódica, hay una línea que se refiere a las tierras raras. Y bueno, hay varias tierras raras, y cada una de ellas puede generar diferente señal de luz. En particular, en fibras ópticas se ha trabajado primeramente con el herbio, porque el herbio, de hecho, los primeros sistemas de comunicación y los que actualmente existen, se diseñaron con amplificadores de fibra dopados con herbio, porque con el herbio nosotros podemos amplificar luz a 1550 nanómetros, que es precisamente la ventana donde tenemos menores pérdidas en fibras ópticas. El herbio lo podemos bombear con una señal de 980 nanómetros, y con eso podemos generar luz láser a una señal de alrededor de 1550 nanómetros. Esto fue más o menos a finales de los 80, principios de los 90. Posteriormente, ya empezaron a diseñar láseres de fibra, precisamente con esta fibra dopada con herbio, y después dijeron, bueno, ¿y por qué no se dopa la fibra con otro tipo de tierra rara? Y se empiezan a generar otras longitudes de onda. En particular, el iterbio lo podemos bombear con una señal de 976 nanómetros, y podemos generar luz láser alrededor de 1064 nanómetros. Otra tierra rara es el tulio. El tulio lo podemos bombear con una longitud de onda de 800 nanómetros, de 1200 nanómetros y de 1570 nanómetros. Y con eso podemos generar luz láser alrededor de 1950 nanómetros. Y también otra tierra rara que conocemos como el olmio. El olmio lo podemos bombear con una señal de luz láser de 1970 nanómetros, y podemos generar luz láser arriba de 2 micras. Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, podemos hacer como un tren. Podemos generar, por ejemplo, con el herbio, luz láser en 1550 nanómetros,
esa luz láser la podemos utilizar como bombeo para bombear el thulium y generar luz láser en 1980 nanómetros. Esa luz láser la podemos utilizar para bombear el holmio y con eso podemos generar luz láser arriba de 2 micras. Bueno, seguramente muchos de aquí ya saben esto. Voy a irme un poquito rápido en esta parte, que es básicamente la operación básica de un láser. La idea de esto es de que láser viene de lo que es el acrónimo de Light Amplification and Stimulated Emission of Radiation, o lo que es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Entonces lo que primero debemos de generar es un fotón. Ese fotón debe de pasar a través de nuestra cavidad y la idea es de que ese fotón, cuando pasa a través de la cavidad, pues se multiplique. Y así sucesivamente hasta que tengamos una señal luz láser altamente coherente. La primera o la más típica cavidad de láseres es la que conocemos como la de Fabry-Perot o cavidad lineal. Esta está compuesta por dos espejos, uno 100% reflejante y el otro semitransparente. En medio de estos dos espejos, por supuesto, debemos tener un medio de ganancia. Ese medio de ganancia, para que logremos amplificar nuestra señal, debemos de excitarlo. Y lo que necesitamos para excitarlo, pues es precisamente lo que conocemos como luz de bombeo. Entonces la idea es de que si tenemos una señal I sub 0, pase a través de ese medio de ganancia y después de reflejarse por el espejo y volver a pasar por el medio de ganancia, tengamos una señal I3. La idea es de que la señal I3 sea mayor o igual a la señal I0, ya considerando todas las pérdidas de nuestro sistema. En el caso cuando la señal I3 es igual a la señal I0, ahí se conoce como el punto de umbral. Es decir, cuando nosotros empezamos a bombear a una potencia mayor a ese punto de umbral, entonces empezamos a tener lo que conocemos como ganancia. Y bueno, esto ya les comenté que necesitamos una fuente que excite esos iones y que logremos tener esa condición de ganancia. Y lo que va a hacer es de que vamos a llegar al punto que conocemos como inversión de población. Es decir, que los iones del nivel base sean menores que los del nivel superior, porque logramos subir los iones del nivel base al nivel superior. Y de aquí, bueno, empieza lo que conocemos como emisión estimulada o emisión espontánea, perdón, primero, porque los iones, todo lo que sube tiene que bajar, entonces tiene que llegar a su nivel base y eso se conoce como emisión espontánea. Cuando logramos tener un fotón que se iguale a las condiciones de estos dos niveles, de nivel base y el superior, entonces se genera lo que conocemos como emisión estimulada y de ahí podemos partir para empezar a generar la señal de luz láser. Las cavidades típicas de láseres de fibra son esas que muestro aquí, que es la que ya mostré, la típica, la de Fabry-Perot. Cuando se empezaron a estudiar estos láseres, se utilizaba fibra estándar. Entonces, en ese tiempo, perdón, voy a tomar. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando como a finales de los 90, era más complicado introducir la luz láser, sobre todo cuando se refleja, perdón, del espejito que vemos M1 en la figura A. La señal se refleja de un espejo y alinear y meter la luz a la fibra nuevamente en 7 micras, pues era realmente complicado. Entonces, en ese tiempo lo que se diseñaron fueron lo que conocemos como rejillas de Bragg de fibra, que en fibras ópticas básicamente es un espejo. Se pueden generar rejillas de Bragg que puedan reflejar el 100% de la señal, o el 80, el 20, etcétera. Y con eso, en lugar de tener los espejos, pues tenemos rejillas de Bragg. Pero ya con las nuevas fibras de doble revestimiento, pues bueno, se regresó
a principios de los 2000, 2010, a esa nueva cavidad, a esa primera cavidad lineal, utilizando los espejos, como se ve en la figura de abajo. Porque ahora el bombeo lo podemos introducir en una dimensión de 125 micras. Y la otra cavidad es la que conocemos como cavidad lineal. En esta tenemos un aislador, el cual nos va a permitir que solamente la señal circule en una sola dirección, un acoplador de salida y el medio de amplificación, que en este caso es la fibra dopada. Las técnicas para generar luz láser en fibras, como les comenté, podemos generar luz láser de onda continua o onda pulsada. Para generar una señal pulsada, podemos tener la técnica de Q-switch y la de amarre de modos que ya les mostré anteriormente. La idea es de que, por ejemplo, tenemos aquí una cavidad lineal y tenemos solamente un modo longitudinal. Este modo longitudinal viaja a través de esta cavidad, pero pues no sufre ningún tipo de interferencia, entonces solamente tenemos una señal de salida como si fuera una línea continua en nuestro osciloscopio. Si logramos tener dos modos longitudinales y estos modos en algunos puntos coinciden, entonces tenemos lo que conocemos como interferencia constructiva y empezamos a tener una señal, en este caso como sinusoidal. Si logramos amarrar más modos, pues vamos a lograr tener una señal pulsada y el ancho del pulso va a depender del número de modos que nosotros logremos amarrar. Entre más larga sea nuestra cavidad, más modos vamos a tener en nuestro sistema. En este caso muestro una de las primeras cavidades que se utilizaron, pero utilizando la técnica de amarre de modos activo. Tenemos la técnica de amarre de modos activo y la amarre de modos pasivo. La diferencia es que en el activo necesitamos utilizar lo que se conoce como un generador electroóptico o acústico, el cual es controlado, perdón, debemos de tener un modulador acústico o electroóptico, el cual es controlado por un generador de RF, de manera que nos va a permitir hacer el amarre de modos. Y bueno, en este caso, en este trabajo, lograron tener pulsos con duración de picosegundos y con frecuencias de repetición de 1 hasta 100 GHz. Particularmente este tipo de configuraciones se utilizan más en telecomunicaciones porque ahí, como sabemos, la señal se propaga en el orden de los gigahertz. La otra técnica es el amarre de modos pasivo. Aquí todo el sistema es fibra óptica. Para poder lograr tener un amarre de modos pasivo, podemos utilizar diferentes técnicas. Una es lo que se conoce como absorción saturable, la otra es utilizando efectos no lineales como la automodulación de fase o la rotación no lineal de polarización. En el caso de absorbedor saturable, típicamente se considera lo que se conoce en la bibliografía como CESAM, que no es más que un semiconductor saturable, semiconductor saturable absorbed mirror o espejo absorbedor saturable semiconductor. En la idea es de que, como vemos en la gráfica del lado izquierdo, cuando la señal pasa por el absorbedor saturable, las señales bajas las absorbe y las altas las deja pasar. De manera que cuando pasamos varias veces el mismo pulso, pues como vemos en la gráfica de abajo, después de pasar 10 veces la señal en ese absorbedor saturable, la señal se comprimió. Uno de los primeros experimentos fue este que se muestra aquí, donde utiliza un CESAM. Básicamente es una cavidad lineal, un espejo es el CESAM y el otro espejo es el 4% de la reflexión a la salida de la fibra. También podemos utilizar lo que conocemos como rotación no lineal de polarización. En este caso, debemos de colocar un polarizador a la señal al final de en este caso de la fibra. Sabemos que la fibra tiene dos ejes y
Si la señal va, alineamos el polarizador con el eje más corto de la fibra, y a señales bajas, pues como podemos ver, aquí solamente va a pasar la señal baja. Cuando empezamos a incrementar la potencia, entonces surge ese efecto de la rotación no lineal de polarización, y ahora nuestra elipse de polarización para cierta potencia va a sufrir una rotación de pi medios o 90 grados. De manera que ahora lo que va a salir a través de este sistema va a ser la señal alta, y la baja no va a pasar. Entonces, básicamente funciona como un CESAM, pero en este caso tenemos que incrementar la potencia para lograr tener este sistema. Este sistema se utilizó por primera vez en el 93, y bueno, es básicamente una cavidad de anillo. Podemos ver que tenemos un controlador de polarización y un aislador, que es un aislador polarizador que funciona como lo que mostré del lado izquierdo. Como les comentaba, en fibras ópticas hay otro efecto que se conoce como dispersión. Cuando hablamos en telecomunicaciones, en este caso dispersión significa que el pulso, cuando se va a propagar dentro de la fibra, se va a ir ensanchando. Entonces, uno es la amplificación, perdón, la amplitud de la señal. Debemos tener cuidado que esa no baje de 3.5 volts, y la otra es el ancho del pulso. Cuando propagamos nuestra información, tenemos un periodo del bit que se va a repetir a cada periodo, y el ancho del bit siempre debe de ser menor que ese periodo de bit. ¿Por qué? Porque si el ancho del bit, por ejemplo, no sé, digamos, el periodo del bit es 5 microsegundos. Si tenemos un ancho de bit de 3 microsegundos y después de pasar por la fibra, pues se ensancha y ahora tenemos un bit de 5 o 6 microsegundos, entonces ahora nuestra señal, si el siguiente bit era un 0, lo va a medir como un 1 y volvemos a lo mismo. Entonces es lo que hay que tener cuidado ahí. Y por eso es otra razón por la cual se utilizaban o se utilizan telecomunicaciones una señal de 1550 nanómetros. Aquí en esta gráfica podemos ver la dispersión para una fibra estándar. Vemos que la dispersión es igual a 0 cuando tenemos una señal de 1.3 micras o 1300 nanómetros. Si utilizamos una señal más baja o una longitud de onda más baja de 1300 micras, de 1300 nanómetros, es una condición también para que se llama condición de corte. En este caso nuestra fibra funciona como monomodo. Si utilizamos una señal menor a esa, entonces nuestra fibra se va a comportar como multimodo. Es otra cosa que no aclaré. En los sistemas de comunicaciones, para transmitir información a larga distancia, se utiliza la fibra monomodo. Resulta un poco irónico porque la fibra monomodo, las dimensiones son mucho más pequeñas que cuando hablamos de fibra multimodo. La fibra multimodo, a diferencia de la monomodo, tiene un núcleo de alrededor de 70-80 micras y un revestimiento de alrededor de 125 micras. Pero ahí lo que se sufre es lo que se conoce como dispersión multitrayectoria. Entonces, ese ensanchamiento, esa dispersión es más rápida que si consideramos fibra monomodo. Entonces, esta fibra estándar debemos de considerar o utilizar siempre longitudes de onda mayores a 1300 nanómetros. Y vemos que por ejemplo, para 1500 nanómetros, pues la dispersión ya es alrededor de 20 picosegundos kilómetros nanómetros. Esto también es muy importante, porque dependiendo de donde nos encontremos, y para los que ya hayan llevado algo de óptica no lineal, sabrán que la dispersión o el valor de la dispersión nos va a marcar en dónde vamos a trabajar, si en dispersión normal o dispersión anómala. Y eso va a llevar a que generemos diferentes efectos no lineales. En el caso particular de las fibras,
cuando trabajamos con fibra monomodo, podemos pensar que el pulso ya no se va a ensanchar porque eliminamos lo que es la dispersión multitrayectoria. Pero no es verdad, porque existe lo que se conoce como dispersión cromática o dispersión de velocidad de grupo. Eso viene de que nuestra señal tiene un ancho de banda. Ese ancho de banda, dentro de ese ancho de banda tenemos diferentes frecuencias o diferentes longitudes de onda. Entonces, cada una de esas frecuencias o longitudes de onda va a viajar a diferente velocidad. Y eso va a hacer que entonces el pulso de cualquier manera se va a ensanchar. No igual que con fibra multimodo, pero se va a ensanchar. Y bueno, esta dispersión va a depender directamente, en este caso tenemos la D mayúscula, nos representa la dispersión y es directamente proporcional al parámetro de dispersión de velocidad de grupo, que es el beta sub 2, pero con un signo menos. Esto nos va a llevar que si nosotros trabajamos en dispersión anómala o dispersión positiva, las frecuencias de luz en el azul van a viajar más rápido que las frecuencias de luz en el rojo. Si trabajamos con una fuente de luz de manera que en la fibra tengamos dispersión negativa, entonces en ese caso estamos dentro de la dispersión normal y nuestras frecuencias de rojo van a viajar más rápido que las frecuencias en azul. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, en esta gráfica se puede ver primero la señal del lado izquierdo, la blanca, donde tenemos otro parámetro que se conoce, debemos de considerar otro parámetro que se conoce como chirp. Ese parámetro del chirp lo que hace o lo que nos indica es que dentro de nuestra señal vamos a tener una variación en frecuencia. Es decir, nuestra señal no es con una frecuencia constante, sino que la frecuencia va a depender de dónde se encuentre o cómo viaje la señal. Entonces, si esa señal que no tiene chirp, la hacemos incidir en un medio donde la dispersión es anómala o la dispersión es mayor que cero, entonces vamos a provocar a nuestra señal que tenga un chirp negativo. En este caso, como se ve aquí, la señal o las frecuencias en azul van a viajar más rápido que las frecuencias en rojo. Y esto lo que va a provocar es que vamos a tener un ensanchamiento de nuestro pulso. Aunque el chirp, cuando se propaga, tiene un comportamiento bueno, no constante como se ve aquí, ¿no? Con una pendiente. Bajo ciertas condiciones nosotros podemos lograr, por ejemplo, si tenemos esta condición de beta sub 2 por C menor que 0, a cierta distancia de la fibra se va a comprimir el pulso. Pero después de eso, nuevamente el pulso se va a empezar a ensanchar. Y bueno, lo que podemos tener es un chirp negativo, como fue en el caso anterior, o también podemos tener un chirp positivo, pero que finalmente cuando se propaga dentro de la fibra, de todos modos va a hacer que el pulso se ensanche, sobre todo cuando trabajamos con distancias largas. Ahora bien, hasta aquí fue considerando la parte lineal. Ya cuando consideramos la parte no lineal, que es cuando empezamos a trabajar con señales más altas, debemos de considerar lo que conocemos como la ecuación maestra de la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger no lineal generalizada. Esto en este caso es considerando todos los efectos, tanto lineales como no lineales, que se pueden presentar en la fibra. Y bueno, entender y balancear esos términos de esta ecuación es la clave para diseñar los nuevos láseres de fibra óptica. En particular, la primera parte, que es la derivada parcial con respecto de z de la función A, que la función A nos va a representar la envolvente de nuestro pulso. Ese parámetro, esta parcial es lo que nos describe más la evolución de esa envolvente del pulso. La suma lo que nos representa es la dispersión.
podemos tener dispersión. El término más importante, obviamente, es el beta sub 2 que ya les mostré, que es la dispersión de velocidad de grupo, y que se presenta cuando estamos trabajando con longitudes de onda arriba de la longitud de onda donde nos marca cero dispersión. Podemos trabajar también con longitud de onda de cero dispersión, y en este caso podemos eliminar el término de beta sub 2, pero aún así nuestra señal va a sufrir de dispersión que se conoce como dispersión de alto orden, y esa otra dispersión nos lleva a otros efectos no lineales. Y bueno, aquí se bajó, pero es el primer término de la derecha, que ese término, esa gama nos representa el parámetro no lineal, y con este podemos describir diferentes efectos no lineales como el de la automodulación de fase, que lo que va a hacer este efecto es que cuando nosotros incrementemos la potencia dentro de nuestra señal, va a cambiar el índice de refracción de nuestro sistema. Y el último, pues que nos representa más que nada la ganancia de nuestra señal, y esto solamente se considera cuando estamos trabajando con fibra activa. Si trabajamos, es decir, con fibra dopada. Si trabajamos con fibra estándar que no está dopada, entonces este término se puede eliminar. Bueno, el efecto no lineal que se presenta es el que conocemos como el efecto quero-óptico, que nos lleva a lo que es la automodulación de fase, y que como ya mencioné, cuando se incrementa la potencia, nos lleva a una variación del índice de refracción. Y bueno, esta gama que está en función de ese índice de refracción. Si trabajamos, como vemos, n sub 2 siempre es mayor que 0, entonces esto nos va a llevar a que vamos a trabajar en un medio con chirp positivo. ¿Qué va a pasar ahora? Regresamos a la gráfica anterior y podemos ver en nuestro pulso sin chirp. Si lo sometemos a un sistema donde podemos generar la automodulación de fase, entonces ese pulso sin chirp va a salir con un pulso con chirp, pero ahora con un chirp positivo. Es decir, las frecuencias en rojo van a bajar más rápido que las frecuencias en azul. Y ahora lo que va a pasar es que nuestro pulso, en lugar de ensancharse, se va a comprimir. Y bueno, aquí vemos también la dependencia no lineal que tiene ese chirp. Y eso nos lleva a lo que conocemos como un solitón. Un solitón se va a formar siempre que tengamos la condición de que trabajamos en dispersión anómala, es decir, dispersión positiva, y en el cual el parámetro de dispersión beta sub 2 es menor que 0. Con eso podemos generar un pulso que se conoce como solitón, y lo que va a hacer ese pulso es que se va a propagar dentro de la fibra sin ensancharse y sin sufrir pérdida de potencia. Para eso, bueno, debemos de considerar ahora ya lo que es la ecuación de Schrödinger no lineal para fibras ópticas, que es esta ecuación que está aquí. Y bueno, la idea es esta, ¿no? De tener un pulso como el de la izquierda, cuando se propaga ya dentro de la fibra, y en el cual se están ya considerando los dos efectos: el efecto lineal de la dispersión de velocidad de grupo y el efecto no lineal de la automodulación de fase. Entonces, esta fue una de las primeras dinámicas que se formaron con láseres de fibra: es generar un pulso que se propaga dentro de la fibra sin sufrir ningún ensanchamiento. Si vemos su espectro, vemos que tenemos unos picos. Esos picos normalmente se conocen como bandas de Kelly, y bueno, es una manera de identificar que tenemos un solitón. Ahí es trabajando con dispersión anómala. Si trabajamos con dispersión normal, es decir, que la dispersión es negativa, podemos generar otro pulso que se conoce como solitón disipativo, que es parecido al solitón, pero ahora en la región de dispersión anómala.
La diferencia es el espectro. Como vemos aquí, el espectro tiene una señal cuadrada. Y podemos hacer una combinación de esos dos tipos de pulsos, que es el solitón disipativo y el solitón normal. Y podemos generar lo que se conocen como resonancia de solitón disipativo. Entonces aquí podemos ver el pulso, que ya en este caso ya es una función casi cuadrada, del orden de nanosegundos, picosegundos. Y bueno, la longitud de onda tiene un perfil gaussiano, pero casi completamente liso, sin esas piquitos o bandas de Kelly que vimos en el caso de los solitones. Otra dinámica es lo que conocemos como pulsos de ruido. A diferencia del pulso DCR, es de que este pulso, el solitón se va a romper en varios pulsitos que van a estar dentro de este envolvente. En el caso de DCR nada más es un solo pulso, pero en el caso de pulsos de ruido tenemos varios pulsitos dentro de nuestro envolvente. Y bueno, y este es el espectro que se puede ver, que es parecido al de DCR, pero un poco más ancho. Otra dinámica es que también se pueden generar lo que se conoce como paquetes de pulsos de solitón. Y bueno, eso también es considerando diferentes parámetros de la fibra y sobre todo la dispersión y la polarización. Una característica importante es que con la misma fuente que nosotros diseñemos, podemos generar solitones, solitones disipativos o resonancia de solitones o solitones de ruido, manejando o jugando con los parámetros propios de nuestra cavidad. Bueno, aquí en esta gráfica solamente quería mostrarles uno de los primeros experimentos que hicimos de onda continua. Entonces no voy a abordar mucho en eso por el tiempo. Y simplemente en la cavidad utilizamos lo que se conoce como fibra estrecha, dos fibras estrechas. Empezamos a estirar esas fibras estrechas y con esos cambios podemos generar una sola señal de luz a 1954 nanómetros. Es una cavidad con fibra dopada con tulio. Podemos generar 2 longitudes de onda, 3 longitudes de onda o hasta 4 o 5 longitudes de onda. Esto es una onda continua. Y ya pulsado, este en particular quería mostrarlos porque es más o menos utilizando esa ideología que les comenté. Tenemos aquí una cavidad lineal, dentro de la cual tenemos una fibra dopada con tulio y una fibra dopada con olmio. Con la fibra dopada con tulio empezamos a generar luz láser alrededor de 1800 o 1900 nanómetros y luego pasa esa señal por la sección de fibra dopada con olmio. Esa fibra dopada con olmio nos sirve como un absorbor saturable para generar luz pulsada, considerando la técnica de Q-switch. Ya una vez que generamos la señal de 1900 nanómetros, va a empezar a pasar por nuestra cavidad y ya va a regresar como luz pulsada a la fibra dopada con olmio, que en este caso nos va a servir como un medio de ganancia, y vamos a generar luz láser arriba de 2 micras. Entonces, con este sistema nosotros podemos generar luz láser en 1900 nanómetros y arriba de 2 micras. Y a la vez tenemos un sistema de un espejo, bueno, ya no lo mencioné acá en este lado, de Sagnac, con una fibra de alta birefringencia que está pegada dentro de un peltier, y cuando nosotros calentamos ese peltier podemos tener un filtro sintonizable. Entonces de esa manera podemos también tener un láser sintonizable de doble longitud de onda y podemos
hacer una sintonización del orden de unos 30 nanosegundos. ¿Sí? No, perdón, nanómetros. Esta es otra cavidad que se conoce como de figura 8, con la cual del lado derecho tenemos lo que conocemos como el espejo de lazo óptico no lineal, pero considerando asimetría en polarización. Y del lado izquierdo tenemos nuestra fibra dopada en este caso con tulio, y podemos generar lo que conocemos como, o lo que mencioné como pulsos DSR. En particular, estos pulsos, como podemos ver aquí, cuando incrementamos la potencia, este pulso empieza a ensancharse, pero el espectro se mantiene sin cambios. Esta es otra cavidad también de figura 8, pero ahora con fibra dopada con nervio de doble revestimiento. Y aquí lo que generamos es pulsos de ruido, tanto de una como de doble longitud de onda. Aquí, por ejemplo, filtramos nada más para tener una señal. Tenemos la generación de doble longitud de onda. Podemos filtrar una señal y podemos ver cómo se comporta el ancho del pulso cuando incrementamos la potencia, que básicamente empieza a incrementar el ancho del pulso, como en el caso de DSR. Pero a diferencia, el espectro, que no lo veo aquí, hacia hasta arriba, sí cambia. En el caso de DSR se mantiene constante, en el caso de pulsos con ruido empieza a incrementar la amplitud del pulso. Y otra característica es su función de autocorrelación. Podemos ver que debido a que tenemos varios pulsitos dentro de nuestra mole, algunos de ellos pueden coincidir y entonces generamos ese pulsito de en medio que es muy corto, pero todos los demás nos van a generar un pedestal muy largo que, bueno, que es la señal que se ve más negra ahí. Y la razón normalmente la razón entre el pico y el pedestal es 2:1. Eso también es otra manera de que nosotros podemos identificar si tenemos o qué tipo de pulso tenemos en nuestro sistema. Y finalmente es esta cavidad en la cual nosotros podemos generar diferentes dinámicas. Aquí lo que estamos haciendo es tener control estricto de la polarización utilizando ese espejo de Faraday. Y bueno, tenemos estos dos controladores de polarización y jugando con esos controladores de polarización podemos generar un pulso de solitón, como vemos aquí en esta gráfica. El pulso de solitón tiene alrededor de 5.3 picosegundos y aquí vemos su ancho espectral en el cual tenemos estos famosas bandas de Kelly. Podemos generar lo que nosotros nombramos como pulsos híbridos en el cual podemos tener un pulso de ruido y un solitón. O podemos también generar solamente un pulso de ruido, simplemente jugando como les comentaba, con los controladores de polarización. Y aquí vemos, bueno, este pulso de ruido que también es de doble longitud de onda y su función de autocorrelación. Bueno, finalmente esto era lo que quería mostrarles, las nuevas tendencias que hay en láseres de fibra, desarrollando diferentes tipos de pulsos con diferentes dinámicas. Actualmente, pues bueno, esto está en estudio para ver en qué aplicaciones pueden tener mucho mayor desarrollo este tipo de láseres. Por supuesto, esta investigación, como ya lo mencionaron antes, no se puede hacer si no se forman grupos. Formando grupos se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer mucha investigación y bueno, particularmente en el instituto trabajo con Manuel Durán, que más al rato nos va a presentar una plática, con Iván Armas, que es un postdoc, y actualmente con 4 estudiantes de doctorado que también vienen a presentar sus trabajos. En la Universidad Autónoma de San Luis con Miguel Bello y con Marcos Hernández. En el CIO con Luis Alberto Rodríguez, que fue mi estudiante y ahorita está de postdoc en el CIO. En España, en la Universidad de Valencia con Miguel Andrés,
y en la Universidad de Guanajuato con Roberto Rojas y Estudillo Ayala, y también en la Universidad de Guadalajara con Santiago Hernández. Pues agradezco su atención y espero que todavía tengamos tiempo para preguntas. Bueno, pues tenemos tiempo para algunas preguntas antes de irnos a comer. Ya sé que todo el mundo está cansado, pero si alguien en el público tiene alguna pregunta, sí, le podrían pasar el micrófono, por favor. Ya va, ya va. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta revisión que hizo sobre el desarrollo de láseres de fibra. Mi pregunta concreta es acerca de qué técnica utiliza para medir la duración del pulso. Bueno, lo que utilizamos es un autocorrelador, la función de autocorrelación. Es el mismo pulso y se autocorre. Esa es una buena pregunta porque normalmente en los sistemas de medición, un osciloscopio puede ser de, por ejemplo, 20 GHz y tienes un detector a lo mejor también con 20 GHz, pero a lo mejor lo más que puedes medir son pulsos del orden de, no sé, unos cientos de picosegundos. Pero si hablamos de pulsos del orden de picosegundos o femtosegundos, pues no los podemos ver con esos sistemas y lo que tenemos que adquirir en este caso nosotros como experimentales, estos equipos que se llaman autocorreladores y que nos ayudan a medir esos pulsos. Hay otro sistema que se llama FROG, pero ese básicamente funciona como para luz visible y quizás hasta una micra. Pero cuando hablamos de 1550 o 2 micras, pues no, esos sistemas no funcionan y tenemos que utilizar estos que conocemos como autocorreladores. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Gracias, muy interesante tu plática. Gracias. La pregunta va en la dirección, en los sistemas de comunicaciones ópticas, los de tercera generación que usan láseres semiconductores, se han desarrollado los láseres semiconductores cuaternarios de indio, galio, arsénico, antimonio, que andan alrededor de 2.2 o 2.3 micras la emisión en el infrarrojo. La pregunta sería, ¿cómo se comparan, digamos, como fuente de luz, los láseres de fibra con los láseres semiconductores? ¿Cómo sería la...? Sí, bueno, una de las diferencias, digamos, es que los láseres semiconductores se calientan, sufren mucho de calentamiento, entonces hay que tener sistemas de enfriamiento, lo que no pasa con los láseres de fibra. Aunque al final, por ejemplo, para bombear la fibra, pues sí necesitamos un láser semiconductor, ¿no? Pero bueno, pero ya en todo el sistema, esa, digamos, es particularmente la ventaja que se tiene, que ya trabajando el sistema a altas potencias, no se calientan esos sistemas. En cambio, con los otros, pues sí puede tener eso. Sí. Creo que aquí había una pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. En su arreglo experimental pude ver que en la parte de la fibra que usted comentaba que su núcleo está dopada de alguna tierra rara y vi que tenía como una clase de espiras, me parece. Si eso representa algo y si es que esa fibra ustedes, no sé, o sea, producen espiras, porque creo que tengo entendido la fibra no puedes doblarla demasiado, ¿no? Sí, la fibra se puede doblar porque tenemos el efecto por la ley de Snell, de reflexión total interna. Por supuesto, si tú enrollas la fibra en un cilindro, digamos, de 20 centímetros, tu señal se va a propagar sin ningún problema. Pero si la enrollas por ejemplo, en tu dedo, entonces sí puedes provocar pérdidas y de hecho eso se utiliza para hacer atenuadores de fibra también. Pero eso va a depender de dónde la enrolles. Pero si la enrollas en diámetros mayores a 20 centímetros, tu señal se va a propagar sin ningún problema. No va a sufrir, no se va a escapar ni nada. Pero del otro no entendí bien de lo que decías de la fibra dopada, los piquitos.
O sea, en su arreglo experimental, yo lo que le quería hacer la pregunta es básicamente, ¿ustedes deben enrollarla para provocar algo o simplemente tiene algún significado? Sí, bueno, está bien esa pregunta, ya agarré. En el caso del NOL, por ejemplo, eh, s- enrollamos la fibra en un carrete, pero también la torcemos. Y esa torsión nos permite eliminar o tratar de eliminar lo que conocemos como birrefringencia lineal, y únicamente está presente la birrefringencia circular, que lo que va a hacer es que la polarización empiece a rotar, pero va a mantener el mismo estado de polarización. No sé si por ahí iba la... Eh, ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Ujú. Tengo una duda respecto a algo que vimos en la diapositiva 7. No sé si podemos volver a ella. Ay, Se pasó. allí. Me dio curiosidad algo respecto al tulio. Veo que se pueden inyectar eh, longitudes de onda, o 3 tipos de longitudes de onda, pero solo hay una salida en la amplificación. ¿Por qué sucede ese efecto? Porque bueno, respecto a las otras tiras raras, veo que solo hay una entrada y una salida. ¿Por qué el tulio tiene 3 entradas? Eso depende de los sistemas de la fibra, del material y de los niveles de energía que tengas en cada material. Entonces, el particular, el tulio, pues lo puedes bombear con diferentes longitudes de onda, que es con lo que tú logras subir hasta ciertos niveles los iones. Después van a decaer, eso siempre caen, y caen al nivel eh, superior, y ahí se mantienen por un tiempo de vida, le llaman, ¿no? Y después de eso ya empieza lo que es emisión espontánea o emisión estimulada. Pero en caso particular del tulio, es eso, que tú puedes bombearlo con 2 o 3 longitudes de onda, que dependen de esos niveles de energía. El Herbio no lo puse, pero también lo puedes bombear con 2 longitudes de onda, que es 980 y 1480. Ok, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Veo que han utilizado la ecuación de Schrödinger y me cuestiono si han utilizado algún otro tipo de ecuaciones y si no, ¿por qué? ¿Es algún motivo de experimentación? ¿De qué, perdón? En la ecuación de Schrödinger, en ese caso particular para fibras, se deduce hasta la ecuación no lineal de Schrödinger, que están todos los efectos no lineales que se puedan presentar. En ese caso particular, pues nada más queremos ver lo que está relacionado con la automodulación de fase y la rotación no lineal de polarización. Pero se pueden considerar otros efectos, como es el four-way mixing o otros efectos no lineales que se presentan, e incluso Raman, que también estaba ahí dentro de ¿Con la misma ecuación? en la general. En la que puse la segunda, no, ahí nada más va lo que es, en este caso, con efectos no lineales de tercer orden, que son como están amarrados con la automodulación de fase, con dispersión, no, sí, dispersión de simulada de Raman también está ahí, o de Brillouin, etcétera. Unas recomendaciones que ustedes ahí en sus colaboraciones no ponen a la UNAM, y en la UNAM está Jorge Fujioka, que es uno de los más expertos en solitones. Bueno, yo puse con los que colaboramos. Obviamente, seguramente hay mucha gente más, y sería lo ideal colaborar entre todos, ¿no? No sé, pues puedo conseguir el dato y tratar de localizarlo. Gracias. Sí. Pues finalmente le volvemos a agradecer su ponencia al doctor Valdemar. Y con esto cerramos la sesión de hoy de la mañana.
Nos vemos más tarde.